Dios te bendiga en esta noche. Bien, gracias, buenas noches a todos. Desde este humilde lugar queremos saludar a todos nuestros amigos, y cuando digo nuestros amigos hablo de todos aquellos que siempre han apoyado a través de un like, Guerreros Cristianos, y también a aquellas personas que nos dedican su tiempo, que están preciados y que vamos a una misma iglesia, una diferente denominación, pero nuestra fe es en un único Dios. Así que un saludo también a ellos, saludarlo y desearle que la paz de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esté en el corazón de ellos, así como también esté en nuestro corazón. Bien, gracias a Juan, a Mario por esta invitación de poder venir, de asistir y de transmitir algo, siempre con respecto a estudiar la Biblia. Obviamente nosotros creemos en los principios inmutables de Dios, pero de algo estoy seguro, de que no somos dueños de la razón. Imagínense, desde que se escribió el último libro de la Biblia, que fueron después de el año 100 de nuestra era, nosotros estamos estudiando todavía esos libros. Imagínense el tiempo que le han dedicado personas, su vida prácticamente, algunos entera, y han seguido estudiando la Biblia. Imagínense nosotros no somos dueños de la razón, pero sí entendemos que hay principios que son buenos y aplicables a la vida que nos dejó Cristo, que nos dejó también el Antiguo Testamento, como nosotros los llamamos, que son aplicables a nuestra vida. Así que hoy el tema que nos reúne a todos es el tema de la soberanía de Dios. Y un poco hurgando, un poco repasando esta cosa, que no nos detenemos a pensar, como muchas cosas de Dios no nos detenemos a pensar, empecé a ver una cosa extraordinaria, que la soberanía de Dios enmarca todo lo que nosotros podemos estudiar dentro de la Biblia. O sea, no es un principio aislado, sino que es el principio que enmarca todo lo que nosotros podamos creer y aceptar de Dios. Y ese aceptar de Dios a veces es un poco contradictorio, porque nosotros, no solo hablando como cristianos, sino como habitantes de este mundo, de esta tierra, aceptamos la soberanía de Dios en algunos aspectos y no en todos, y quizás no nos damos cuenta. La soberanía de Dios, investigando un poco, tiene que ver con que Él tiene toda autoridad sobre nuestra vida y sobre su creación, que es lo que vamos a ver ahora. Pero siempre cuando nosotros estudiamos la Biblia, siempre tenemos que ver el objetivo de Dios. El objetivo de Dios siempre es acercarnos a Él. Todo lo que Dios haga va a ser siempre para acercarnos a Él, aunque no entendamos en principio, pero después de un tiempo lo entendemos, y eso es importante saberlo. Y hoy vamos a ver que la soberanía de Dios puede llegar a impactar nuestra vida o a hacernos ciertos cuestionamientos, y no está mal cuestionarnos, pero siempre tenemos que entender que es mejor creer en Dios que no creer en Dios, porque si no creemos en Dios, ¿cuál será nuestro destino? Hace muy poquito veía sobre un gran invento en lo que se refiere a dimensión, y era un telescopio espacial que hasta hoy sigue funcionando. La NASA lo lanzó al espacio, y ese telescopio fue enviado para ver si había vida en otro lugar, y viajó a muchos millones de kilómetros de la Tierra. Hasta hoy sigue vigente ese telescopio, y el ser humano sigue buscando respuestas, y todos las debemos buscar, aún los que leemos la Biblia. Pero sobre esas respuestas, las respuestas que no encontremos, sobre esas incógnitas, que nos hagamos, tenemos que entender que cuando hablamos de soberanía, la palabra soberanía quiere decir ser superior a algo, o estar por sobre algo. Y eso es lo que Dios en principio ejerce sobre su creación, y nosotros somos parte de esa creación.
Y hoy lo vamos a ver sobre ciertos temas prácticos, y no quiero abrumarlos con esto, sino simplemente tratar de, entre usted y yo, poder llegar a entender un poquito más a Dios, ya que entender la mente de Dios sería como tratar de volver todo el agua del océano y todo el agua del mar en agua dulce. Eso sería prácticamente imposible, y esa es una realidad con la cual tenemos que convivir. Eso no significa que usemos nuestro raciocinio para entender un poco más a Dios. La soberanía de Dios. Es importante que dentro de la soberanía de Dios nosotros vamos a encontrar la voluntad de Dios, la voluntad siempre vigente de Dios. La voluntad significa querer hacer algo. Y Dios es un ser que continuamente está queriendo hacer algo. La Biblia nos enseña que cuando a Jesús le hacen una consulta, Jesús responde: mi Padre trabaja y yo trabajo. No es que Jesús dice: mi Padre trabajó y ahora está descansando. Jesús dice: mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿En qué trabaja? En hacer su voluntad, en hacer lo que Él está deseando, en hacer lo que Él quiere. Y dentro de esa soberanía de Dios está todo lo que Él quiere. Nosotros vamos a ver la soberanía de Dios, y espero que les interese esto, sobre la creación. Miren, Colosenses 1, 16 y 17. Mientras Mario lo busca, vamos a ir repasando. El primer punto que queremos, un punto dentro de los tantos que usted también puede encontrar o que podemos encontrar continuamente, es la soberanía de Dios sobre la creación. A veces no nos detenemos a pensar en eso, que Dios tiene autoridad sobre su creación. Primera Colosenses 1, 16. Dice así la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 17. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. 16 podemos leer, Mario. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice en el versículo que has leído antes, Mario: y Él es antes de todas las cosas. Amén. Y en Él todas las cosas permanecen. Lo primero que tenemos que entender es que la autoridad emana de la creación misma. Él ejerce autoridad sobre algo que Él creó, algo que Él deseó, lo creó, y no solo eso, sino que aún permanecen hasta hoy por medio de Él. Eso es lo que dice este versículo. Ahora, que nosotros, y la Biblia deja bien en claro también, que las cosas que vemos son las que Él gobierna y también las que no vemos. Entonces vemos la autoridad de Dios sobre su creación, y eso está vigente hasta el día de hoy. Aunque a nosotros hoy nos parezca difícil entender, Dios aún mantiene un sistema solar dentro de la galaxia que vivimos, y también sostiene en orden 150 millones de galaxias, además de la que hoy existimos, dentro de la que existimos nosotros. Así que imagínese poder llegar a entender una mente como esa, si a veces nos es difícil entender una mente como la de Isaac Newton, Einstein y cuantos otros más. ¿Quién podrá entender la mente de Dios? La autoridad y la soberanía de Él está sobre la creación, porque dice este versículo específicamente que por Él fueron hechas, y para Él fueron hechas, y por Él subsisten. Entonces entendemos que la autoridad y la soberanía de Dios viene porque Él es el creador. Eso pasa continuamente, aunque nosotros no nos detengamos a observar eso. No sé si alguno de ustedes
seguramente se tomó el trabajo de observar a través de un telescopio la Luna o otros planetas con un telescopio de mayor alcance o un observatorio. Quizás alguno tuvo el privilegio de ir a un observatorio donde podía ver más de cerca otro planeta. Y si uno se pone a observar a través del telescopio, se va dando cuenta con la velocidad de rotación y de traslación que tiene la Tierra sobre la Luna, ya que la Luna no gira sobre su propio eje, está estática, por eso nosotros vemos siempre solo un lado de la Luna. Pero cuando uno observa a través de un telescopio que existe un movimiento, y que existe un movimiento de traslación y de rotación sin que nosotros notemos ningún movimiento, por la ley de la gravedad, cuando uno empieza a asociar todo eso, que es solo un atisbo de lo que los científicos han descubierto, empezamos a entender que tiene que haber una mente superior y que esa mente superior tiene soberanía sobre su creación, aunque a nosotros no nos guste o aunque nosotros no podamos coincidir con eso. Hay una realidad, y es que la Biblia enseña eso continuamente, que Dios es soberano sobre todo esto y sobre su creación. Ahora vamos a ver la soberanía de Dios sobre la humanidad, porque uno dice, bueno, puede tener Dios soberanía sobre las cosas creadas y dejó al hombre a su propia libertad, o dejó al hombre de lado cuando el hombre pecó y nos dejó hacer lo que querramos sin poner fronteras a ninguno de nuestros deseos. Pero vamos a ver en este versículo que también Dios tiene soberanía sobre la humanidad y sobre todas las cosas más sorprendentes, es sobre lo cotidiano de nuestra vida. Porque a veces decimos, Dios solo aparece en los momentos difíciles, ¿o será Dios una persona real? ¿O tomamos a Dios como algo distante, algo que se ha creado culturalmente, o hemos necesitado un consuelo y ese consuelo es saber que hay alguien superior a nosotros? Pero no es así, porque acá la Biblia en este versículo de Isaías capítulo 45, versículos 7 al 9, nos va a mostrar también que la soberanía de Dios está sobre la humanidad y sobre lo cotidiano de la humanidad, no sobre ayer o anteayer o en el pasado o va a estar en el futuro, también está sobre nuestro presente, sobre el presente de la humanidad. Ahí podemos leer, Mario. Sí, decime. Isaías 45, versículos 7 al 9. Dice así la palabra de Dios, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Rocea cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrese la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Ay de aquel que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tú obras, no tienes manos? Ahí vemos que nosotros, aunque no nos detengamos a pensar, la soberanía de Dios está sobre nuestra vida cotidiana, sobre la humanidad. Nos dejó, después de que Adán pecó, a nuestra propia elección, sino que hasta hoy, hasta este día, mientras nosotros estamos en este lugar específico, en Reconquista, en la provincia de Santa Fe, en la Argentina, en Sudamérica, en esta parte de la tierra, Dios está en este lugar, está en este presente. Dice Isaías, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y también causa calamidades. Siempre hay algo contradictorio con aceptar la soberanía de Dios
con las calamidades, las personas y todos nosotros también. Como cristianos a veces nos preguntamos, ¿Dios está en medio de las calamidades? ¿Él las produce o no? ¿O son nuestros pecados las que lo producen? Nosotros a través del estudio de las Escrituras, y como siempre digo, no dueños de la razón, vemos que Dios es un Dios presente, un Dios cotidiano. Hay cosas que suceden por nuestras propias decisiones. Hay calamidades que vienen por nuestras propias decisiones. Y hay otra en este versículo específico, que podemos sacar un principio de acá, donde Dios está hablando al pueblo de Israel, donde le está mostrando que también Dios puede provocar calamidades. ¿Por qué provocar calamidades? Porque Él es soberano. Él puede hacer como Él quiere, pero no nos confundamos, el mal no habita en Él. Él no peca, Él no es injusto. Esa es la diferencia con nosotros. Entonces vemos, en lo cotidiano de esta vida que llevamos nosotros y todos los habitantes de este mundo, Dios interviene con soberanía, según el designio de su voluntad, de su querer. Y vemos también que nosotros, acá hay un cuestionamiento preciso, cuando habla del tiesto está hablando de las personas que cuestionaban a Dios en Israel. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Y Dios dice que Él no va a contender con nosotros, porque Él es soberano sobre nuestras vidas. Pero esa soberanía de Dios no es injusta. Esa soberanía de Dios tiene un objetivo, pero sí tenemos que aceptar esa soberanía. Generalmente en una congregación, o también me imagino que le debe tocar lidiar a los jueces con casos parecidos pero no iguales. En realidad, dentro de nuestra justicia legislativa existe un derecho que tienen los jueces de aplicar que se llama jurisprudencia. La jurisprudencia es aplicar la misma sentencia de un caso parecido al caso que tengo en este momento ahora. En otras palabras, copiar la sentencia de otro juez y aplicarla. En realidad, Dios no es así. Dios ve cada caso en particular porque es un juez justo. Y Él tiene ese derecho porque es soberano sobre todo eso. Por eso también en las congregaciones a veces las personas me dicen o nos dicen por qué queremos facilitar, como en el tiempo de Jesús se facilitaba, decían todas las personas ciegas han pecado. Y Dios nunca dijo eso, porque también la Biblia dice, ¿acaso Dios no hizo al mudo y al que habla? ¿No hizo al que ve y también al ciego? Entonces, nosotros en la congregación debemos aprender de Dios. Cada caso es particular porque cada vida es valiosa para Dios. Dentro de eso valioso, Dios tiene un acto soberano sobre cada vida. Por eso es que Él es un eterno presente. Y vemos acá cómo la soberanía de Dios está sobre la humanidad. Hoy. Y en este momento está la soberanía sobre nosotros. Sea para iluminarnos con su luz o para demostrarnos también que a veces una calamidad puede acercarnos a Él. Y eso debemos tenerlo claro porque la Biblia enseña eso también. Entonces, vemos a Dios como soberano sobre la humanidad en los actos cotidianos. Y ahora vemos a Dios en Job. Esto es interesante, Job 42:2. Mientras buscamos Job 42:2, decimos que Job, para conocer un poco más de Job, tiene que leer el capítulo 28 de Job. Unos versículos más adelante del comienzo, usted va a ver quién era Job.
Y ahí se va a dar cuenta un poco más profundamente de por qué escribe esto Job y quién lo escribe. Dice Job, capítulo 42, verso 2: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Nosotros vemos acá la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Dice Job, yo conozco que todo lo puedes. Y en esta traducción que yo tengo, y dice, y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Ninguno. Y cuando leemos quién era Job, yo creo que lo hubiese ganado en intelectualidad a muchos de nuestros, que llamamos, a muchos de nuestros genios que nosotros hemos conocido, y de verdad que reconozco que hay personas con un intelecto muy alto. Yo creo que Job hubiese estado entre ellos y quizás no sé si no hubiese sido el primero. Muchos creen, como al margen, que Job era oriental, que no era alguien de la parte de lo que nosotros conocemos hoy como Palestina, la zona arábiga, sino que era un oriental. Y esta persona dice esto, dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. La soberanía de Dios en este caso sobre todas las cosas, sobre todos los actos. Bien creo que dice el sabio, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios empieza por conocer su soberanía y saber que ninguna cosa que hagamos nosotros va a detener su voluntad. Ninguna cosa que hagamos. Lo bueno y lo hermoso es que estamos en un tiempo de gracia. Al margen lo comento. Que eso es algo que nosotros vemos y que debemos entender, que si no fuera por la gracia de Dios no estaríamos nosotros y posiblemente no habría ningún tipo de esperanza para toda la humanidad. Volvemos. Dios es soberano sobre todos los actos. Él nos enseña el libro de Apocalipsis, y esto a entenderlo, es que todas las cosas creadas van a ser consumidas por el fuego. ¿Cómo puede ser que un Dios de amor pueda hacer esto? Porque Él es soberano sobre su creación y nosotros no podemos invadir ese derecho de Él. La soberanía de Dios está sobre todos los actos, hasta el acto que va a ocurrir mañana en tal país está bajo la soberanía de Dios. Amén. Dice también el sabio dentro de su proverbio, el sol sale para todos, sobre buenos y sobre malos. Ahí vemos en este capítulo de Job que Dios también está sobre todos los actos de la humanidad. Y ahora creo que lo más importante, y es donde creo que deberíamos entender el amor de Dios, es la soberanía de Dios sobre la salvación. Una de las cosas, mientras buscamos Efesios 1:4, Mario, una de las cosas que me pregunté mientras veía esto, me pregunté si Dios no hubiese ofrecido salvación, ¿qué hubiese pasado en nuestras vidas? ¿Qué hubiese pasado y quizá usted diga, pero yo no creo en Dios, me gusta lo que dice la Biblia, me gusta hasta escuchar predicaciones, pero no creo en Dios. Ahora, y está bien y tiene todo su derecho, pero muchos de nosotros y miles, ¿qué hubiésemos hecho si no Dios no nos hubiese ofrecido esta salvación? Posiblemente, y me atrevo a decir que la mayoría de nosotros estaría hoy sin vida, nuestro cuerpo ya sin vida. Y acá vamos a ver la soberanía de Dios en la salvación. Efesios 1:4. Dice así la palabra de Dios: según nos escogió en Él ante la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
acá nos muestra que la salvación, antes que se formase el cosmos, como a veces es traducido la palabra mundo en nuestro español, antes que se formase el cosmos como conocemos, o parte del cosmos como lo conocemos hoy, Él dice que nos escogió para una salvación. La soberanía de Dios para escogernos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué, Señor, a mí? Porque uno llega a entender que no es mejor que otro, pero la soberanía de Dios a veces nos deja sin una respuesta. Por eso es que muchas veces nosotros no podemos hacer otra cosa que adorar a Dios. Sobre la salvación, que es importante saber que Dios provoca la salvación a nosotros. Nosotros no tenemos ningún merecimiento de la salvación. Un versículo que nos enseña Jesús y dice, nadie viene al Padre, ¿sí? Nadie viene a mí, perdón, si no es por medio de Él. Si el Padre no lo trae y nadie llega al Padre, sí, Jesús no lo envía por medio de Él. La salvación es plena de Dios. Es más, nos atrevemos a decir que la fe que obra para salvación proviene de Dios. Porque la Biblia nos enseña que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo puede un espíritu muerto tener fe? Esa fe es infundida por el propio Dios porque Él es soberano sobre la salvación. Y ha decidido escogernos. Ahora, muchos pueden hacerse esta pregunta, ¿por qué a mí? Quizás algún día se la hagamos a Dios. Porque hoy no tenemos esa respuesta. Porque muchos mejores que nosotros han merecido salvación, pero nosotros que éramos menos dignos que cualquiera, Dios nos ofreció esta salvación. La soberanía de Dios sobre la salvación es importante. Nosotros hasta que muramos tenemos que entender que ningún mérito hay en nosotros. Así Dios nos colme de dones, así Dios nos colme de bendiciones, ningún mérito habrá jamás en nosotros que sea digno de que Dios nos salve. Acá es donde la gracia de Dios abunda y en este tiempo sobreabundó. Cuando uno llega a entender esto, o mínimamente entenderlo, acepta la soberanía de Dios. Porque hay más valor en creer que hay vida después de la muerte que en yacer en el polvo y no tener ninguna esperanza. Yo creo que valdría la pena creer. Amén. Yo diría que valdría la pena arriesgarnos a creer, porque si nos arriesgamos a creer podemos ganar mucho. Pero si no nos arriesgamos a creer en la soberanía de Dios, posiblemente perdamos todo. Y eso es una decisión que nos compete a cada uno de nosotros. Ni al que está al lado nuestro, ni a veces a nuestra esposa, que es una persona la más allegada a nosotros. Es una decisión personal. Y si Dios es soberano sobre la salvación y puede provocar en nosotros fe, ¿cuántas cosas más puede provocar? Como dijimos al principio, no creemos ser dueños de la razón. Por eso, si aquel que todavía no empezó a estudiar la Biblia, los animamos en Guerrero Cristiano que estudien la Biblia, que la lean cotidianamente cuando puedan, que compartan, que asistan a una iglesia. Porque al entender más de la Biblia, más van a entender que la soberanía de Dios está vigente y es presente. Y esa soberanía de Dios, y con esto cerramos Mario y Juan, dice el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Citando todas las calamidades que nos puedan pasar en ese versículo. Pestilencia, hambre, desnudez. Dice, nada nos podrá separar de este amor.
Amén. Porque la soberanía de Dios lo dispuso así. Él es nuestro consuelo, Él es nuestro camino y Él es nuestro guía, Cristo. Sí, sí. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Dios, para que todas las felicitaciones, todos los honores se los lleve Dios y ninguno de nosotros. Hoy, como seguramente va a haber muchos días en que tendrás que tomar una decisión, pero esa decisión va a marcar seguramente tu futuro. Amén. Gloria a Dios. Guerrero cristiano no es otra cosa, es una extensión de lo que Dios hizo con la vida de Juan, la vida de Mario, la vida de su familia. ¿Y cuál es el objetivo de esa extensión? Es dar gracias a Dios por medio de Cristo para que otra persona conozca esta verdad. Amén. Esa es la idea. Gloria a En Dios. este momento todos nos unimos con un gran deseo de que tomes una decisión de seguir a Cristo y que aceptes esa soberanía de Dios. Gloria a Dios. Queremos que te vayas a descansar esta noche y que puedas consultar con tu almohada. Señor, si eres soberano, dame una señal de cómo seguir el camino que te agrada. Y vas a ver que tu vida va a cambiar. Oramos. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, Gracias, Jesús, por tu nos unimos con Juan, con Mario, con todo su hogar, Dios. pidiéndote por las vidas Sí, sí. necesitadas, por las vidas que han dispuesto este tiempo tan valioso para escuchar tu palabra que es la que tiene poder. Sí, Señor Jesús. Te rogamos, Señor, que esa palabra impacte en los corazones, no importa la distancia. Señor, te damos gracias por esas almas que han decidido Bendito Dios. acercarse a ti, que han creado ese deseo en su ser de conocerte más. Señor, te rogamos que la tomes en tus brazos y de la misma manera que hiciste con nosotros, hagas con ellas. Te damos gracias porque tu soberanía nos da esperanza, Amén. tu soberanía nos da Gloria a Dios. respeto sobre quién eres, Señor. En el nombre de Jesús, nada es imposible para ti, Señor. Gracias. En esta hora te rogamos que extiendas también tu mano de sanidad sobre las vidas necesitadas, sobre los cuerpos, Señor, enfermos. También te rogamos que extiendas tu mano de sanidad sobre las mentes, Señor, Sí, Señor. con diferentes problemas, En el nombre de depresión, Jesús. estrés. Te rogamos que extiendas tu paz. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos todo y te agradecemos por este privilegio. Amén Amén. y amén.